en este año las conversaciones están dedicadas a dos conmemoraciones importantes. Este año celebramos el 8º centenario, los 800 años del nacimiento de Santo Tomás de Aquino. Y hemos celebrado también el año anterior y celebraremos los 700 años de su canonización y los 750 años de su fallecimiento. Y este año, como digo, se celebran los 800 de su nacimiento, porque es una figura fundamental, central en la historia del pensamiento cristiano, también en la configuración de nuestra civilización occidental. Nos parecía que era conveniente y sería también bueno e interesante celebrar la primera parte de las conversaciones de este curso dedicadas a algunos aspectos del pensamiento de Santo Tomás de Aquino. Y en las conferencias que se van a desarrollar desde hoy, desde el 19 de noviembre hasta el 10 de diciembre, girarán en torno a algunos aspectos del pensamiento de Santo Tomás. El 24 de diciembre, el próximo 24 de diciembre, se inaugura en Roma un año jubilar para toda la Iglesia católica. Es un año que el Papa nos invita a profundizar en nuestra fe, a renovar también la reconciliación, esa dimensión tan importante en la vida cristiana, y nos recuerda también la importancia, y creo que todos podríamos decir no solo importancia, sino necesidad y urgencia en nuestra sociedad de la esperanza. El lema del jubileo del próximo año lleva por título Testigos de la Esperanza, y somos invitados a renovar la esperanza. Desde hace bastante tiempo son muchos los pensadores que dicen que uno de los problemas que tiene la cultura occidental es el nihilismo, es la pérdida de sentido o es una quiebra importante en el sentido. Y precisamente la esperanza es sobre todo, ¿no?, una vida con sentido. Por eso me parece que renovar la esperanza es algo necesario y urgente en nuestra sociedad, y a ese tema está dedicada la segunda parte de las conversaciones, desde enero hasta finales de febrero, en que finalizarán. Pues reitero la gratitud y les doy la bienvenida por su presencia aquí en esta tarde, y vamos a comenzar también a presentar la primera conferencia que inaugura esta nueva edición de las conversaciones de San Esteban, y que quiere ser un prólogo a las dos partes, a la parte dedicada a Santo Tomás y a la parte dedicada a la esperanza. Por eso le hemos puesto como título Santo Tomás y la esperanza. Santo Tomás es un teólogo que dedicó, como nos dirán a continuación, pues gran parte de sus obras a reflexionar sobre la esperanza, y en la teología cristiana de la esperanza es su reflexión, su pensamiento, es un lugar inevitable para todos los que nos dedicamos a la teología. Pues para reflexionar sobre el pensamiento de Santo Tomás en relación con la esperanza está con nosotros un fraile dominico, Antonio Praena Segura, a quien le agradecemos que haya venido desde Valencia, y además hasta inicialmente, afortunadamente, se han restablecido ya las comunicaciones con Valencia, pero hace 10 días pues nos llamaba a mí al convento diciendo a ver cómo podía organizar el viaje a Salamanca, porque se preveía que todavía no estuviera resuelto pues la comunicación por ferrocarril, como afortunadamente pues ya está resuelta. Como digo, Antonio Praena es dominico, es alguien muy querido en esta casa, en la ciudad de Salamanca, porque aquí pasó parte de sus años, parte de su formación, y él lo lleva en su corazón. Es profesor de teología dogmática en la Facultad de Teología San Vicente Ferrer de la Universidad Católica de Valencia. Imparte diversas materias, entre ellas pues también la asignatura de Misterio de Dios, y junto con esta dedicación a la teología es un poeta, y un poeta destacado.
y además eso le une a Salamanca. Sus primeros pasos en la poesía los dio en esta ciudad, en el grupo de los poetas de los martes y escribiendo, ¿no?, en papeles de los martes. Es, como digo, profesor de Teología en la Facultad de San Vicente Ferrer de la Universidad Católica de Valencia. Se doctoró en esta misma facultad en 2015 con una tesis doctoral dedicado al tema del conocimiento de Dios en Santo Tomás. Un trabajo importante y un trabajo también, pues, que lleva mucha elaboración porque es un tema que no es fácil en Santo Tomás, es un tema complejo. También imparte docencia en la Universidad Domuni, en Internet y en el Instituto Superior de Ciencias Religiosas de Valencia. Ha publicado diversos artículos y colaboraciones sobre teología, destacando sobre todo la relación con la espiritualidad y con la creación artística. Como digo, combina y conlleva, ¿no?, la dedicación a la teología, sus compromisos académicos, con su compromiso como poeta, en el cual ha recibido, pues, muchos premios, algunos de ellos muy importantes en nuestro país. Solo cito algunos de ellos, como es el Premio Adonais, el Premio Nacional de Poesía José Hierro, el Premio Gil de Viedna y recientemente el Premio Internacional de Poesía Hermanos Argensola por la belleza del otro. Creo que el primer premio que recibiste fue el de la librería Víctor Jara aquí en Salamanca, también. Y, como digo, comenzó aquí, pasó pues varios años estudiando la licenciatura en teología, acompasando también esos estudios con su dedicación y su compromiso con la poesía. Y también creo que hace 3 o 4 años, en Semana Santa, fuiste un poeta ante la cruz, de esa actividad también tan importante en la Semana Santa salmantina, como es lo que suele organizar en la catedral una cofradía, que es la de Poeta ante la Cruz. Pues muchas gracias, Antonio, por haber aceptado, ¿no?, el inaugurar estas conversaciones de San Esteban, poniendo, pues, el puente en estos dos temas del pensamiento de Santo Tomás y de la esperanza. Muchísimas gracias, querido Richard, hermano y compañero también en las lides teológicas. Gracias a la Facultad de Teología de San Esteban, gracias en nombre de ella a nuestro querido también y compañero de docencia en Valencia, Manuel Ángel. Queridos amigos y amigas, gracias por su asistencia esta tarde. ¿Por qué hablar de la esperanza? ¿Se escucha bien que enfoque yo mi dirección al micro? ¿Por qué hablar de la esperanza? Señalaba Heidegger que uno de los elementos perdurables del conocimiento consiste en que algunas veces echar el paso hacia atrás es lo primero que nos permite avanzar hacia adelante. Sin haberlo calculado, la virtud de la esperanza, y cuanto a la esperanza se refiere, se ha convertido en una necesidad de primer orden, ya no solo para el mundo contemporáneo, acuciado por nuevas guerras y desórdenes humanitarios, sino de forma más concreta y desoladora para la comunidad valenciana, tras las devastadoras consecuencias de la dana ocurrida el pasado, pero sin embargo omnipresente, 29 de octubre. Es el lugar donde vivo, donde trabajo y donde están mis amigos. Esta necesidad de esperanza viene siendo un clamor desde hace tiempo. No son pocos los que desde la sociología, la filosofía o la teología han señalado el déficit, nos recordaba el padre Richard, el déficit de esperanza del mundo transmoderno. Posiblemente se trate de una carencia estructural heredada de la posmodernidad desde su génesis. Como sabemos, si algo unifica a esta compleja amalgama de propuestas y contradicciones que se da en llamar posmodernidad, quizás sea su origen. Una reacción más o menos consciente frente a las fallidas expectativas de la modernidad y el descomunal saldo de violencia y muerte que ésta
llevada a la práctica política en proyectos de signo tan distinto como el comunismo o los diferentes fascismos, arrojó sobre el mapa de Europa y del mundo. Hoy esta necesidad de esperanza se hace patente igualmente ante los cambios climáticos o ante la capacidad ya cierta y factible de acabar con el propio planeta, bien mediante una guerra nuclear, bien debido al abuso de la tierra del que el mismo Papa Francisco viene advirtiendo. Vamos, por tanto, a buscar en el pensamiento de Tomás de Aquino algunas ideas que nos ayuden no a recomponer en una especie de arqueología medieval lo que el maestro dominico enseñó, sino lo que en él adquiere tal profundidad que resulta válido para los hombres y mujeres de cualquier época. La esperanza, pues, según Santo Tomás, no resulta fácil elegir una estructura del tratamiento de la esperanza en Santo Tomás. Por ello, vamos a realizar 3 aproximaciones concéntricas en torno a la esperanza según Tomás. Primero, hablaremos de la esperanza como pasión incluso animal. Segundo, de la esperanza propiamente humana. Tercero, de la esperanza como virtud teologal, es decir, la esperanza en Dios. La esperanza como pasión sensible. Primer nivel. La esperanza, antes de ser considerada como una virtud, se inscribe entre los movimientos pasionales, afectos y emociones, nos dice Tomás, del apetito sensible de toda criatura. Decir que la esperanza es una pasión significa hablar del movimiento, del apetito hacia un bien desproporcionado y que, si bien difícil, se espera conseguir. Entremezclo las citas de Tomás con la propia narración que vamos haciendo. No es un simple deseo ardiente de algo, señalaría Tomás, sino que prolonga el deseo en un aspecto específico, la confianza de conseguirlo. En este sentido, para Tomás, los mismos animales comparten este movimiento intencional hacia el futuro, pues como los delfines, la hormiga o los pájaros realizan acciones destinadas a alcanzar algo que desean más allá de la hora. Vamos con el segundo nivel, la que denominamos la esperanza humana. Diferenciándose de esta que hemos visto, esperanza, pasión, que Tomás señala incluso para los animales, llegamos a la esperanza humana. Esta se diferencia de la anterior fundamentalmente en que reside en el apetito espiritual del hombre, que es eso que llamamos la voluntad. En esta tendencia humana se encuentra toda la gama de tendencias que nos caracterizan como seres sensibles y a la vez animales, pero ahora va desprovista de las connotaciones meramente orgánicas o físicas, características de las pasiones sensibles o animales. Más bien, en este segundo nivel de esperanza humana, podemos hablar de sentimientos o inclinaciones superiores. Estos serían todos los afectos análogos de amor, deseo, gozo o melancolía en torno a un objeto espiritual, o al menos presentado por el entendimiento, por el conocimiento racional. Por lo tanto, propio y exclusivo de la criatura humana, que es el único ser racional. Por ello podemos definir esta esperanza humana como, y cito nuevamente a Tomás, movimiento de la voluntad que tiende a un fin arduo de orden espiritual representado por el entendimiento. Tal esperanza humana puede dirigirse a objetos buenos
o malos, y dependiendo de ello se denominará esperanza moral, viciosa si los objetos son malos o virtuosa si son buenos, y por ahí vamos a proseguir. Por lo tanto, llamamos esperanza humana a la esperanza virtuosa y se relaciona con las virtudes de la magnanimidad y la magnificencia, destinadas a realizar grandes obras. También se relaciona con la fortaleza, si bien esta, la fortaleza, modera directamente los temores, los miedos. También se relaciona con la paciencia y con la perseverancia. Y llegamos, en tercer lugar, a la esperanza como virtud teologal. Ella, la esperanza como virtud teologal, es esa a la que San Pablo se refiere en 1 Corintios, capítulo 13, versículo 13, cuando enumera de este modo la tríada teologal. Ahora permanecen estas tres: la fe, la esperanza y la caridad. Y sin ella, por tanto, sin esta esperanza teologal, no existe el cristianismo. Es uno de los tres pilares fundamentales que, si no están, hagamos lo que hagamos, caracterizarían nuestras acciones como éticas, como, meramente virtuosas, pero no como esperanza teologal o como esperanza puesta en Dios. Lo primero que decimos de ella, según Tomás, la esperanza teologal. Lo primero que señalamos es que, en efecto, para él es una virtud. Centrándonos en lo que señala en la Summa Teológica, en la segunda secundae, a la que aludiremos, esta esperanza es propiamente virtud. La esperanza centrada en Dios, la que espera de Dios, es virtud, ya que hace buena la acción del hombre y se amolda a la debida regla. Lo segundo que nos dice de ella: cuando esta virtud, su objeto es un objeto teologal, cuando esta virtud nos lleva a esperar todos los bienes de Dios como ser supremo, trascendente e infinito, hablamos de la esperanza como virtud teologal, lo que suscita en nosotros el deseo de un bien infinito tiene que estar dotado de una fuerza infinita, y en ese sentido solo Dios puede despertar en nosotros la esperanza en Dios. Es Dios que se da, y por tanto, solo dándose, el que puede hacer en nosotros esta esperanza. En su comentario al Salmo 30, Tomás lo expresa más directamente. El objeto de la esperanza es uno bajo una doble consideración: Dios como bienaventuranza o felicidad, a lo que nos referiremos después, como bienaventuranza eterna o felicidad eterna, y Dios como dador mismo, generador mismo de esa felicidad eterna. Por tanto, hay que contemplar que, como las otras dos virtudes teologales, la esperanza señala la apertura de la naturaleza humana a una meta y a un bien trascendente, dándose así una armónica colaboración entre naturaleza y gracia, es decir, la esperanza como virtud infusa, es decir, dada por Dios, nace de la acción de Dios, pero además no anula la capacidad humana natural de esperar, que también ha sido puesta por Dios mismo en la creación, sino que perfecciona esa capacidad natural que el hombre ya tiene como criatura en medio de la naturaleza. Vamos a preguntarnos ahora por otra cuestión que tendrá su importancia después, y es esta. Tenemos que preguntarnos qué dimensión, qué potencia o qué aspecto del ser humano es el que hace al ser humano capaz de esperar. Vamos a ver. Es lo que en terminología tomista se denomina como sujeto de la esperanza. Y no se trata de que haya sujetos capaces de esperar y otros no. La cuestión que plantea Tomás es: ¿qué dimensión del hombre es la que espera? ¿En qué facultad suya reside la capacidad de esperar? La respuesta es esta: la voluntad. Es
el ser humano, y esto es lo que nos diferencia de los animales, el sujeto de la esperanza y en él su voluntad. Esto es lo que nos interesa, porque la voluntad, tantas veces olvidada, es un apetito racional, es una expresión del deseo de la criatura racional. ¿Qué significa? Ello significa que la voluntad es una tendencia despertada por el conocimiento intelectual del bien, la mente que nos señala qué es el bien, y por lo tanto la voluntad humana es la encargada de esperar, y lo que espera es algo que le es presentado por su inteligencia en correcta y armónica relación, voluntad e inteligencia. Lo que espera le es presentado por su inteligencia como lo bueno, lo que verdaderamente, desde la luz de la verdad, es lo que debe esperar. Por lo tanto, y vamos sembrando semillitas para las consideraciones posteriores, sin inteligencia, para Santo Tomás, no se puede esperar bien. Sería una caricatura de la esperanza, esperar riquezas o humanas condecoraciones, éxitos u otros bienes materiales. Sí, en cambio, es humana la esperanza de justicia y prosperidad para todos, como algo que contribuye y va preparando a través de realidades mediadoras concretas el advenimiento del reino de Dios y su justicia. Así pues, uniendo los elementos que hemos recorrido, podemos resumir que para Santo Tomás la esperanza es una virtud infusa que capacita al hombre para tener confianza y plena certeza en conseguir la vida eterna y los medios, tanto naturales como sobrenaturales, necesarios para alcanzar esa felicidad eterna, apoyados, atención, vamos dando pasitos, apoyados en el auxilio o ayuda omnipotente de Dios. Añadamos que, unidos en el amor, podemos esperar, los seres humanos, para los demás la salvación, también su felicidad. Pues aunque estemos hablando de la esperanza como virtud personal, en el amor que une todas las virtudes y toda la vida moral del hombre, en el amor nos hacemos uno con el amigo. Y al esperar el bien para él, estamos también esperando el bien para nosotros personalmente. Permítanos notar que quizá aquí, en esperar la felicidad del otro, su goce de Dios y todos los bienes necesarios para que el otro sea feliz, reside la más bella de las perfecciones de la esperanza, según Santo Tomás. Algunas notas de esta esperanza humana y teologal. En una de sus definiciones de esperanza, Tomás recoge 4 características que hoy llamaríamos, o yo las he llamado así, notas fenomenológicas de la esperanza. Leo la cita. Esperanza es movimiento de la facultad apetitiva consiguiente a la aprehensión de un bien futuro, arduo y posible de conseguir. Vamos con esas 4 notas. Primera, la esperanza es siempre de un bien. Era una acepción impropia la que hablaba también de esperanzas de males o de un mal, pues estos se temen, no se esperan, y en ello se diferencia el temor de la esperanza, pues el temor, que también se refiere al futuro, etcétera, lo es siempre de un mal. El mal se teme. El sujeto del mal sería el temor. El sujeto de la esperanza o de la voluntad sería un bien. No por obvio, hay que olvidarlo. Segundo, o segunda nota fenomenológica. La esperanza
Lo es de un bien, primera. Segunda, futuro. Ausente o no poseído aún. La fuerza que nos moviliza hacia ese bien futuro es el deseo. La esperanza supone siempre este deseo. El que no desea nada no puede esperar. Ambos impulsos, deseo y esperanza, suponen al hombre insatisfecho en el ahora, en pobreza e indigencia de algo que aún está por venir. Tercera nota fenomenológica de la esperanza en Tomás. La esperanza lo es de un bien, tercer aspecto, arduo, es decir, difícil de conseguir. En esto va más allá la esperanza del mero deseo. Ante la dificultad de la empresa, según Santo Tomás, se produce en el alma una tensión, una extensio appetitus, dice él, un mayor esfuerzo o elevación para vencer los obstáculos. Ello sitúa la virtud cardenal de la fortaleza del lado de la virtud teologal de la esperanza, el hecho de tener que vencer lo arduo. En efecto, la fortaleza, desde este punto de vista, la fortaleza, el ser fuertes, consiste en el fondo para Tomás en esperar. Fortaleza aparejada a la esperanza. El fuerte es el que espera, pues la fortaleza domina precisamente el miedo o temor y nos ayuda a hacer el bien, aunque alguna otra cosa nos dañe o amenace o nos oponga dificultades. Y cuarta característica de esta esperanza. La cuarta nota nos dice que la esperanza lo es de un bien futuro y difícil, pero juzgado como posible. Esta última condición, esta cuarta, que lo que se espera sea posible, es la que aupa a la esperanza por encima de la desesperación. Cuando el bien arduo se presenta como imposible de alcanzar, brota en el alma la desesperación. Pero si el bien es posible, brota entonces en el alma una confianza hacia ese bien, por estimarse, atención, siempre, la proporción. En Tomás nace en nosotros la confianza hacia ese bien, por estimarse que ese bien no excede las condiciones de posibilidad humanamente capacitadas para alcanzar o para recibir ese algo que la razón nos ha señalado que es el bien, aunque venga de otro. Somos, en una palabra, capaces, estamos hechos para recibir. Esa sería, en resumen, la cuarta nota. Y pasamos a la tercera y última parte de nuestra conferencia o de nuestra charla, coloquio, y que hemos denominado como aportaciones de todo lo que hemos visto de la esperanza de Tomás para el mundo contemporáneo. Nos proponemos ahora a extraer de la reflexión de Santo Tomás sobre la esperanza una serie de consecuencias que puedan iluminar el momento presente, no movidos, atención, por un afán de acomodación contemporizadora solamente, sino por la absoluta convicción de que la esperanza del cristianismo es contemporánea a la esencia humana, la cual permanece más allá de las circunstancias y los cambiantes escenarios. La primera gran aportación podría ser llamada así. La gracia sobrenatural de la esperanza no anula la capacidad humana de esperar, sino que la perfecciona. Uno de los aciertos de Tomás estriba precisamente en incorporar en análisis psíquico, ahora llamaríamos así, o pasional, a su reflexión sobre las virtudes en general. Y no podía ser de otro modo, pues para el autor, cuya máxima de fondo es esta precisamente: la gracia no destruye la naturaleza, sino que la perfecciona. Me permito hacer un inciso.
a mis alumnos de teología les digo que este principio, la gracia no destruye la naturaleza, sino que la perfecciona, se lo han de tatuar o bordar en su almohada o pintar en un cuadro en su comedor, porque es el eje que marca todo el pensamiento de Tomás de Aquino. Y por lo tanto, sí, ya que todo ser humano aspiramos a conservar el ser y perfeccionarlo, Tomás toma aquí pie en Aristóteles, todos tendemos a conservar el ser y a perfeccionarlo. No solo los humanos, sino también los animales e incluso la naturaleza. Las fuerzas de la naturaleza, las fuerzas astronómicas tienden a conservar su ser y a perfeccionarlo. Eso abre una vía de reflexión a veces para pensar sobre los males cosmológicos o las catástrofes. Si entonces el objeto de la esperanza cristiana es la resurrección y la vida eterna, pues tenemos que esta resurrección y esta vida eterna confirman la tendencia del ser humano y de la naturaleza a conservar su propio ser, su propia vida y a perfeccionarlas. La segunda aportación para el mundo contemporáneo que nos podría hacer Tomás la he denominado un horizonte teleológico. En efecto, la enseñanza de Tomás sobre la esperanza se arraiga en los clásicos grecolatinos y realiza una síntesis del pensamiento aristotélico con el pensamiento judío. Ambos coinciden en apuntar hacia un horizonte teleológico. ¿Esto qué significa? Pues que todos los seres, y de forma eminentemente el ser humano, actúan movidos y dirigidos hacia un telos, lo cual significa un fin, una finalidad, telos en griego. Recordar, me permito ponerme un poco solemne, esta finalidad teleológica es capital de cara a uno de los signos de nuestro tiempo. En efecto, la inmediatez con la que queremos resultados satisfactorios y placenteros hace que perdamos de vista el adónde último de nuestras acciones. Es este fin posterior el que mantiene viva la esperanza contra toda calamidad. Pretender satisfacción inmediata y fácil a nuestras acciones morales supondría rebajarlas del horizonte de virtud y situarlas en el mero plano de las estrategias cortoplacistas, o lo que es lo mismo, vaciar la esperanza de su contenido tensional y situarla en el plano de la satisfacción instintiva. Confundir el deseo con lo meramente instintivo y no contemplarlo como objeto de una aspiración racional. Tomás incorpora también de este modo la importancia del deseo. No lo minusvalora, al contrario, lo incorpora y lo eleva. Pues la importancia del deseo, Tomás, también la recibe de la tradición agustiniana, no solo Aristóteles, sino también Agustín es maestro de Tomás. Y decía Agustín de Hipona que allá donde hay deseo, hay oración. El deseo ora siempre y espera, decía el de Hipona. Es una buena advertencia frente a la banalización de la esperanza. La de Tomás es una llamada de atención, por lo tanto, plenamente actual, frente a la suplantación del objeto de la esperanza por otros objetos de consumo rápido. El hecho de que la posmodernidad filosófica haya dejado de priorizar a la historia como vehículo para la realización política y social de los ideales de la Ilustración ha contribuido, sin duda, enormemente a la desaparición de este sentido lineal y ascendente y de la historia como vehiculizador de la esperanza o vehiculador de la esperanza. Sin embargo, este sentido progresivo y ascendente de la historia es quizá una de las mayores aportaciones del judeocristianismo.
Es un principio que brota de la misma fe en la creación como acto divino. Si hay un principio, hay un final y un sentido para todo el camino. Esta idea se alimenta posteriormente con la promesa abrahámica. Si hay alguien que promete, si hay una tierra prometida o promisoria hacia la que caminar y alguien que acompaña ese camino, hay futuro, hay destino. La modernidad ilustrada incorporó este esquema progresivo y ascendente, si bien lo redujo a un horizonte intrahistórico. La filosofía de la historia hegeliana, de cuya interpretación brotaron muchos de los proyectos modernos, el marxismo o el fascismo, por poner solo dos extremos, fue el más claro exponente. Sin embargo, la posmodernidad se ha desengañado de esa perspectiva ilustrada, ascendente y progresiva y se ha decepcionado de ese que llama espejismo y ha elegido vivir en una espiral que gira sobre la inmediatez, más en torno al instante que al porvenir. La significatividad de la enseñanza de Tomás, pues, para nuestro tiempo, reside en subrayar sobre todo este horizonte coherente, final, ese sentido progresivo y ascendente que sitúa el futuro como una dimensión irrenunciable, tanto para la esperanza intramundana como para la esperanza escatológica. Y algo más. Frente a un cierto individualismo propio de la sociedad de consumo, tentada a desdibujar y privatizar el horizonte del bien común, llamamos la atención sobre el hecho de que para Tomás sea Dios mismo quien haga posible esperar en Dios mismo. Con ello, da entrada Tomás a la dimensión relacional, a la alteridad, a la otredad, para que haya esperanza, avanzando un marco para la esperanza totalmente personalista, incorporando pues al otro de quien nos es posible y al que debemos abrirnos para esperar y en última instancia al otro mayúsculo, al otro absoluto que es Dios. Nada es humano tampoco esperar si se espera a solas y sin contar con la ayuda de los otros, en los cuales nos sale al paso el otro con mayúscula. Tercera aportación. Lo hemos llamado horizonte eudemonista y personal. Este horizonte último, teleológico, es en Tomás, además, eudemonista y personal. Es decir, nos explicamos. El fin de la esperanza, eudemonismo, es ser felices. Eso es lo que significa que la esperanza apunta a un bien eudemonista, que aspira a la felicidad, y no de cualquier modo. Esa felicidad vendrá de alguien y no de algo. Hay alguien y no algo al final del camino. Eso es lo que en el fondo todos anhelamos, la culminación en el encuentro con otro. Ello impide, por otro lado, que la esperanza teologal, es decir, que la esperanza en Dios, se convierta también en algo abstracto, se evada de las relaciones personales que sustentan y auxilian nuestra esperanza. Con ello, Tomás evita que la esperanza se desencarne de la realidad mundana en la que el hombre, sí o sí, porque salirse del mundo es morir, en la que el hombre, realidad mundana e histórica, sí o sí, ha de abrirse camino desde la persona, con la persona, hacia las personas que son Dios Trinidad. El Dios trinitario no es una abstracción, no es un Dios monopersonal, es comunión de personas, en persona, desde la persona,
como persona hacia quien es personas, Dios, Trinidad. Cuarta conclusión. Lo arduo, lo difícil. Los grandes idearios políticos y sociológicos de la Ilustración eran difíciles. Conllevaban ingentes sacrificios, hasta humanos si era necesario. En este sentido, parece hasta comprensible esta inclinación posmoderna hacia el camino más fácil y asequible. Lo podemos constatar en el ámbito político, donde constatamos la ausencia de estadistas, nos dicen los sociólogos, que afronten los retos más difíciles, tales como el hambre, la erradicación de las enfermedades, las causas en origen de los movimientos migratorios. Esto es lo difícil. Y antes bien se prefieren soluciones cortoplacistas o localistas, tales como construir y elevar nuevos muros o desistir de arduos proyectos de identidad común, como pueda serlo el proyecto de construcción europea. Sin embargo, como ya señalaba Platón en el Hipias Mayor, cito a Platón, son difíciles las cosas bellas. Rainer Maria Rilke, en sus cartas a un joven poeta, decía lo siguiente: es lo difícil lo que nos ha sido encomendado. Casi todo lo serio es difícil y todo es serio. Hasta ahí la famosa cita de Rilke. No es que el poeta austrohúngaro prefiriera lo tortuoso, ni considerase que solo valga la pena aquello que se nos resiste, no. Rilke está señalando al destinatario de sus cartas que las empresas importantes, entre ellas la de encontrar la propia voz poética, conllevan esfuerzo. Para Santo Tomás, lo que distingue la mera espera de la esperanza es el hecho de tenernos que implicar activamente y desgastarnos en lo que se nos resiste. Asumir, por tanto, la arduidad, esta nota de la esperanza, es para Tomás un don que en nada le resta carácter de virtud, aunque sea un don. Esperamos porque se nos concede esperar. Las virtudes teologales nos hacen, pues, con toda propiedad también a nosotros meritorios, porque no prescinden de nuestra implicación, sino que activan nuestra responsabilidad en algo que es nuestro, pero que a la vez es más grande que nosotros. Quinta reflexión para nuestro tiempo y nuestro mundo. No será una cierta desesperación de las utopías lo que nos ha llevado a rebajar el horizonte de las mismas. Decía Nietzsche, considerado un antecedente y un profeta de nuestro tiempo, decía Nietzsche que la esperanza es el peor de los males, pues prolonga el tormento del hombre. Hace ya años, en esta queridísima ciudad de Salamanca, señalaba Olegario González de Cardedal que esta frustración ante las utopías humanas, al topar con su fracaso, daba paso a dos tipos de reacciones diferentes. Primera, la desesperación o desesperanza, y segunda, la violencia. Tras algunas características de nuestra era, en efecto, podemos detectar síntomas desesperanzados. La tentativa de la adivinación esotérica respecto a ¿qué será de mi vida? La dificultad para asumir proyectos de pareja a largo plazo y sostenerlos. La obsesión por la seguridad de nuestros bienes, de nuestras aduanas, de nuestras ideas, o el repliegue aldeano de los nacionalismos excluyentes son más, aunque no lo parezcan, una manifestación de temor que de esperanza. Y por el otro lado,
estaría el síntoma de la violencia. Cuando no se atisba la posibilidad de lo esperado, es decir, esa condición de que sea posible, se puede ceder a la tentación de conquistar por imposición lo que por vías de construcción, de consenso legal o político, no se ha hecho posible. Por lo tanto, la propuesta de Tomás de Aquino sitúa la esperanza en la intersección entre lo que humanamente le es posible al hombre esperar, si no habría desesperación, y el elemento de auxilio por el cual pertenece también a la esperanza confiar y aliarse con los demás, esperando su ayuda y contando con su ayuda como algo propio, y cuyo método o camino no es la violencia, sino el consenso y la construcción de proyectos identitarios comunes. Sexta característica para nuestro tiempo. La hemos llamado entre la fe y el amor. Otra de las aportaciones que el pensamiento de Tomás hace a su estructura, la estructura que le da en la Suma Teológica a las virtudes teologales, es la que la sitúa, la de la esperanza, entre el tratado de la fe y el tratado de la caridad. En su argumentación teológica, en esta estructuración teológica, la esperanza situada entre la fe y la caridad, y en cómo hila Tomás ese discurso, colegimos un dato que interpela a la antropología suprasentimentalizada de la posmodernidad. La mercantilización posmoderna nos habla del amor reducido a un sentimiento. Es el amor el argumento publicitario más recurrente. De amor rebosa Internet, los anuncios de perfume. La industria amorosa capitaliza la inversión de nuestras almas y de nuestros cuerpos. Sin embargo, y esto es lo que quiero transmitir y compartir, para Tomás es imposible amar aquello que no se conoce ni en lo que no se confía racional e inteligiblemente. Séptima aportación, y voy dirigiéndome hacia el final, la voluntad, de la que hemos hablado como sujeto de la esperanza, entre el intelectualismo y el sentimentalismo. El movimiento pendular de la historia nos ha llevado en la poscontemporaneidad a desplazar el acento desde el intelectualismo para posarlo sobre el sentimentalismo. Pasamos de un hombre hiperracional a un hombre hiperemocional. El hombre poshistórico es sentimental. En el ámbito poético, que es el que quizá más propiamente conozco, una de las corrientes dominantes de las últimas décadas en la lírica española fue denominada precisamente así, nueva sentimentalidad. No lo digo peyorativamente, solo describo. El sujeto de esta poética era una persona refugiada en el intimismo, las microhistorias de amor, la profusión de afectos y desafectos sobre un paisaje urbano como refugio contra las inclemencias de la historia, la política o la religión. Contamos hoy con la presencia de un gran poeta de esta ciudad, que es Antonio Colinas, que sentado entre nosotros comparte, escucha y que quizá podría darnos una palabra sobre esta nueva sentimentalidad que fue una tendencia de nuestra poética más reciente. Pero quizá, saliendo ya de la poesía, ha llegado el momento de recuperar la educación de la voluntad. Nos lo podrían ilustrar ejemplos en todos los ámbitos, en la política, en la iglesia, en el arte, en la poesía. No basta ser inteligentes o brillantes, hay que educar la voluntad, es decir, tanto aquello que se desea o a lo que se tiende ideológicamente como la manera de desearlo. La antropología
tomasiana da en este sentido una importancia capital a la voluntad. Entre el intelectualismo y la sentimentalidad existe una potencia, por eso antes no hemos dado esa importancia, una potencia que es llamada voluntad y que bien entendida es fundamental, bien entendida como algo integrado para que no se convierta en un voluntarismo extrínseco. No se trata de un tengo que hacer, sino un profundamente deseo hacer y voy a aprender desde mis deseos y con mi inteligencia a hacerlo. Implica el sentimiento, implica la inteligencia y en ese sentido se transforma esa voluntad finalmente en búsqueda y atracción por la belleza. Es decir, nos muestra su rostro esa voluntad de genuino eros, que es el que nos decía Platón, busca la belleza, porque la belleza, es para el hombre la manifestación sensible tanto de la verdad como del bien. Vamos acabando. Entre la presunción y la desesperanza, también como aportación para nuestro tiempo. No hemos hablado de los pecados contra la esperanza. Santo Tomás dedica a ellos las cuestiones 20 y 21 de la segunda secunda, es decir, la segunda parte de la suma. Estos pecados contra la esperanza son la presunción y la desesperación. Tomás define la presunción como intemperancia en la confianza en las propias fuerzas. Nuestro tiempo encierra en sí no pocos síntomas de desesperación también, solo que ha asumido esta desesperación sin drama, camuflándola en nuevas formas de evasión, narcotizándola con formas de consumo, incluyendo en ese consumo tanto el arte y la cultura como las nuevas formas de religión self-made, hechas a medida. Pues bien, contra esos dos pecados, contra la esperanza, entre la presunción y la desesperación, la propuesta de Tomás consiste en la confianza en aquel que merece nuestra confianza. Insisto, es algo en lo que ejerce un papel decisivo la facultad de la memoria para confiar en aquel que merece nuestra confianza sin presunción o autosuficiencia y sin desesperación. La confianza en el otro como eje central de la esperanza y en ello, la confianza en el otro, incorporamos y vamos concluyendo, cobra también una capital importancia la facultad de la memoria. Memoria por la cual puede el ser humano recordarse a sí mismo que aquel que estuvo estará nuevamente precisamente porque estuvo. Y aquello que fue salvífico no quedará ahora sin salida. La importancia de la memoria junto a la voluntad. No esperar es para el hombre también despreciar su memoria. Repito, no esperar, esto lo leo leyendo a Tomás, no esperar es para el hombre despreciar su memoria. El hombre no puede no esperar, a no ser que borre su memoria. Por ello, Santo Tomás dedica otra cuestión a recordar que la esperanza es un precepto. Pero ¿cómo presentar ese precepto de esperar al hombre contemporáneo? Que no admitimos y hacemos muy bien preceptos basados en la mera autoridad, sin una base racional y antropológica y teológica seria. ¿Cómo proponer este precepto de esperar, importante para Tomás? Pues señalándole al ser humano que al obedecer este precepto, es decir, esta obligación de esperar, tenemos obligación de esperar, estamos esperando de Dios, pero también de nosotros mismos.
Pues esperar es algo exigido a nosotros mismos desde nuestra condición memoriosa. Somos también memoria. Y acabo. Tomás recuerda que la esperanza es propuesta a modo de promesa. Me permito un párrafo para ahondar en este aspecto. Si las promesas excitan la esperanza, es necesario que haya quien prometa, incluso quien se prometa a sí mismo. Sin el otro, sin la alteridad, no hay promesa ni consiguientemente esperanza. No hay nadie que sostenga, que dé respuesta a mi clamor de esperanza. La alteridad parece, por lo tanto, consustancial a la virtud de la esperanza. El otro nos rescata de la presunción autosuficiente y el otro nos levanta de la desesperación. Pues su auxilio, su ayuda, Tomás utiliza la palabra exactamente auxilium divinae majestatis et pietatis, su auxilio, su ayuda, traducimos la del otro, prolonga lo que en el yo cerrado sería solamente impotencia. Afirmar la esperanza es afirmar la existencia del otro y encontrarme a mí mismo en el otro, existir en el otro, en el tú y en última instancia en el otro mayúsculo, el tú definitivo de Dios. Si hay esperanza, hay otro, y donde hay otro, hay esperanza. Por lo tanto, para la teología, para una facultad de teología, hablar de Dios se convierte en una forma de mantener el coloquio con el otro y, por lo tanto, de mantener viva la esperanza. Y esto puede afirmarse desde el estudio y la interpretación del pensamiento de Tomás de Aquino, según he tratado de compartir con vosotros esta tarde. Gracias por escuchar y si me permitís, me permite el Padre Manu, pues ayer vine también a presentar mi libro último aquí. Quisiera terminar con un poema que esta misma tarde he pensado tiene absoluta relación con Tomás de Aquino y con la esperanza y que quiero compartir con vosotros. Es del libro último, La belleza del otro, no es publicidad, pero es que ha sido como una pequeña revelación mientras venía de camino para estar aquí esta tarde. Un poema que se titula Anamnesis y que dice así. Desde el periodo macabeo confía el judaísmo que al final de la historia será el triunfo del bien. Cierta escuela hinduista coincide en profesar la misma idea. Las cosas saldrán bien. Si no han salido bien, no es aún el final. En su Tratado de Esperanza también Tomás de Aquino nos enseña que en la consumación definitiva lo bueno llegará sin merma alguna. Y añade que estarán todos los seres pasados y futuros. Si no están todos ellos, entonces no es el bien, ni es tampoco el final. Adorno piensa en algo semejante cuando pide justicia para aquellos que perdieron su vida con 17 años y un fusil a la espalda en trincheras de nieve. Muchachos cuyos nombres se borraron, esos por los que nadie ha vuelto en lengua humana ni a llorar ni a rezar, una vez que sus madres también ya forman parte del olvido. Hay una parte de la misa que llamamos anamnesis, porque no existe un bien más pleno
que el de estar todos juntos, si el final de este mundo no es un acto feliz para los vivos y los muertos, no es aún el final, por mucho que amenacen, como dijo el profeta, aquellos que no tienen esperanza. Pues muchas gracias.